Hola, queridos amigos, qué gusto de saludarlos. Soy Sarita Mancilla, secretaria de Cultura y Turismo del municipio de Santa Cruz de la Sierra, y con el alcalde Johnny Fernández decidimos crear este espacio, este podcast, justamente para identificarnos con toda esta población tan querida que tenemos aquí en nuestro municipio, una población tremendamente dadivosa, trabajadora, y lo que ansiamos es justamente traer estas experiencias para poder ser fuentes de inspiración, de poder que puedan no solamente inspirarse, sino también darse cuenta que nada hacemos solo y que es un trabajo del uno tras el otro y todos de la mano. Entonces, y esto todo está relacionado a la educación y tener personas educadas, personas que han trabajado por la cultura, como en este caso de quien me da muchísimo, pero muchísimo gusto de tener aquí como invitada especial, y quiero comentarles que el alcalde Johnny Fernández estuvo muy contento cuando le mencioné quién era nuestra entrevistada. Y bueno, él le gustaría estar presente en todas estas entrevistas, conocerla, pero por lo menos, al menos eso sí que está muy consciente del valor que tienen cada una de ellas. Me refiero a Cecilia Kenin Moreno. Ella estudió letras en la Universidad de Tucumán, Argentina, e inglés en el Reino Unido. Fue directora del Canal 11 de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Fue miembro del directorio de la Casa de la Cultura Raúl Otero Reiche entre 1978 y 1980 y también fue su directora entre 1990 y 1994. Fue vicepresidente de la Cooperativa Cruceña de Cultura entre 1985 y 1990. Fue impulsora del Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana Misiones de Chiquito y del Festival Internacional de Teatro de Santa Cruz de la Sierra. Fue directora de la Asociación Pro Arte y Cultura durante casi 20 años. Ella llevó a cabo una revolución cultural en los inicios de la Casa de la Cultura que cambió la forma de entender y difundir las artes en el departamento cruceño. Estuvo ligada con la producción y difusión de las artes durante casi 40 años y ella fue una de las principales líderes y referencias de la cultura en la ciudad y en el país. Por su entrega, su disciplina, su pasión y su visión, es la gestora más importante de Santa Cruz de la Sierra en el siglo XX y es todo un personaje de la cultura en Bolivia. Estas son nuestras palabras de todo corazón para recibir a Cecilia Kenin, queridos amigos, con un fuerte aplauso. Ay, querida Silly, bienvenida. Bienvenida. Gracias, a este podcast que lo estamos esperando hace ya mucho tiempo. Y bueno, querida Silly, te cedo la palabra porque yo creo que tenés mucho que contar, queridos amigos. Conocí a su familia, su padre. Bueno, y si diga, quiero, antes de que se dé la palabra de verdad, ella es mi cuñada. Eso mismo iba a decir. Casada con mi hermano. No estaba aquí en la lista, es de corazón casada. Y tiene 3 hijos y ahora 5 fabulosos nietos. Una acaba de nacer, que es la locura de sus padres. Así que tenemos tanto en común que yo la voy a dejar a ella que converse, que cuente desde su época de infancia, porque tiene tantísimo. Además, nacida, como se dice, como decíamos antes, en las mejores familias de Santa Cruz, del municipio de Santa Cruz de la Sierra, la familia Moreno, familia destacada por donde ustedes se lo miren. Entonces, el linaje, la descendencia que tiene, y eso le ha permitido también de que, por ejemplo, su mamá, la señora Dorita Kenin, tenga un recorrido espectacular. Lo tuvo lo mismo que su padre, Guillermo Kenin. Así que es tan grande todo esto que
nos une a las dos y nos unimos con el municipio de Santa Cruz de la Sierra, que yo la voy a escuchar a Silly desde el momento que ella quiere, cuando quiere comenzar y que nos vaya narrando. Escuchemos porque, ¿saben qué? Estas son las historias que ustedes tienen que contar en la familia para saber qué es lo que tenemos en Santa Cruz y valoremos y por qué estamos donde estamos. No ha sido de la noche a la mañana, sino que ha sido con gente de tremendo valor y sobre todo con mucho amor a su tierra. Así que esas son mis palabras para vos, Shirley. Te doy la palabra ahora. Ay, Sarita, gracias. Muy, muy generosas tus palabras. La verdad es que cuando se pone en blanco y negro y muy comprimido el currículum de la vida de uno, dice, sí, hice cosas, porque en realidad uno va haciendo a lo largo de la vida, va saltando de una cosa a la otra, o se le van presentando muchas oportunidades, pero como que no las valora hasta que al final de la vida o al final de un periodo, uno las pone en blanco y negro y dice, sí, he hecho. Exactamente, y te felicitas, ¿no? Y te felicitas porque eso, perdón, si nos olvidamos de las cosas maravillosas que se hacen. Y hay que mirar para atrás y decir, vamos bien, seguí, quería decir. Bueno, yo me considero una privilegiada en realidad de haber tenido tantas oportunidades y las oportunidades no se han dado fácilmente, sino que a veces han empezado por un problema y luego se han convertido en estas oportunidades. Por ejemplo, nuestra familia tuvo que emigrar a Argentina en los años 60 por motivos de política. Mi papá era fundador de Falange y fue perseguido y fue encarcelado. Entonces tuvo que salir huyendo a la Argentina y nos llevó, por supuesto, a toda la familia. Considero que mi paso de 14 años por la Argentina fue muy importante. Pasé por muchos colegios, conocí mucha gente, me volví una persona muy abierta, muy dispuesta a aceptar todo lo que viniera, y eso ha marcado mi carácter. Y obviamente la educación que recibí en la Argentina fue excelente. En aquella época Santa Cruz adolecía de buenos institutos y buenos colegios, ¿no? Eran muy contados, entonces allá yo recibí una muy buena educación. Luego me fui saliendo también huyendo de la Argentina por la situación política de los años 70, que fueron muy duros. Me fui a Inglaterra y en Inglaterra me casé con mi marido, estudié el inglés, hice prácticas de lo que a mí me apasionaba, que era el periodismo. En realidad yo siempre quise estudiar periodismo, no existía la carrera de periodismo en la ciudad donde yo vivía, pero la carrera de letras me dio las herramientas suficientes como para poder hacer un periodismo desde el inicio. Mi vocación yo la descubrí a muy temprana edad, a los 13 años yo ya sabía que quería ser periodista. Yo vengo de una familia que, aparte de tener unos grandes valores éticos y ser de un corazón increíble, porque mis padres fueron gente que trabajó de voluntarios y con una vocación impresionante para el desarrollo social de Santa Cruz, de Bolivia, e inclusive los años que estuvimos en la Argentina. Pero era una familia también de intelectuales, gente que estudiaba, que leía, que nos fomentaba a nosotros ese trabajo de lectura y de estudio. Cuando regresé ya a Bolivia después de estar ausente 18 años, entonces para mí era un país desconocido. Si bien tenía familia, tenía algunos amigos de la primera época que yo hice aquí la primaria, pero desconocía muchísimas cosas y me fui apasionando por su cultura, en fin, yo tenía mucho bagaje de lo que me habían transmitido mis padres, pero otra cosa es cuando uno ya es partícipe de una comunidad y va asumiendo esa cultura.
Entonces, para mí fue un descubrimiento Bolivia en los años 70. Yo llegué a Santa Cruz el 77 y de inmediato empecé a trabajar en el Canal 11. El Canal 11 había tenido unos cuantos meses previos al 77 podríamos decir, de un trabajo de prueba. Era un pequeño transmisor que se había construido dentro del ámbito de la Universidad Gabriel René Moreno, y con eso se hacía la transmisión, que no llegaba más allá de la avenida Cañoto, o sea, del primer anillo. Pero nos contrataron en la universidad un grupo de personas, todos recién llegados, profesionales, para el desarrollo de un canal de televisión ya profesional. En ese momento estaba en el país la corriente de que todas las universidades debían tener un canal universitario para realizar trabajos de extensión, de investigación y de difusión. Entonces se construyó una red de canales universitarios. Fue una época muy linda, algunos canales se desarrollaron de mejor forma y mucho antes. Por ejemplo, el de Tarija fue un ejemplo. Entonces, Santa Cruz compró equipos muy grandes para poder llegar a toda su población e inclusive llegar a las provincias vecinas. Lamentablemente surgió una estafa muy grande, los equipos que se habían comprado no eran realmente lo que se pensaba. Trabajamos muchísimo, el grupo de personas que nos habían contratado, estábamos a la cabeza de Jorge Orías, un gran periodista que en aquel entonces acababa de llegar también a Santa Cruz y que asumió un reto importantísimo con el Canal 11. Fui colega de grandes periodistas como son Papi Number, Jorge Gil, Carlos Jordán, en fin, una serie de personalidades que hoy en día todavía continúan trabajando en comunicación. Trabajamos con medios muy precarios. No teníamos, por ejemplo, una editora. Entonces todo el trabajo lo teníamos que realizar al vivo. Y a veces teníamos que repetir 2, 3, 10 veces para que nos salga bien el trabajo al vivo, ¿no? Y nos quedábamos hasta las 2, 3 de la mañana haciendo esas grabaciones que luego difundíamos. Solamente salíamos 4 horas al día, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Seguíamos llegando a muy pocas zonas de la ciudad, y los televisores que habían en aquel entonces, que eran en blanco y negro, también eran muy escasos. Entonces fueron años duros. Yo al comienzo hice la parte de prensa, yo me encargué del departamento de prensa y tenía que salir a buscar la noticia, redactarla. No había presentadora, no había presupuesto para presentador, entonces también hacía de presentador, a veces hasta de camarógrafo. Entonces nos arreglábamos como podíamos para poder hacer un pequeño noticiero. Pero entonces el periodista no era una persona muy reconocida en el medio. ¿Ya? No le abrían las puertas, no le daban la información. Entonces costaba mucho realmente poder tener un pequeño noticiero al vivo en el Canal 11. Bueno, la cuestión es que vino la dictadura de Somoza en Nicaragua, y nosotros pasamos un documental sobre la caída de Somoza, y la universidad nos despidió a todos porque no estaba bien visto en el gobierno nacional de aquel entonces que nosotros pasáramos ese tipo de noticias. Mis colegas pudieron negociar su permanencia, pero nos salimos, algunos de ellos, yo, y Jorge Orías había ya renunciado porque estaba por inaugurarse el periódico El Mundo en Santa Cruz, que venía
pisando muy fuerte, con maquinaria extraordinaria, con un super equipo, con redes de información. Entonces él se fue a dirigir el periódico El Mundo y yo quedé de directora del Canal 11. Por eso a mí me despidieron, porque yo había autorizado ese video. Bueno, otra mala cosa vino a convertirse en una buena cosa. A raíz de eso yo me vinculé con la Casa de la Cultura y Los años. fueron los años 80-81. Y formé parte del directorio, ya un poco antes ya era del directorio. Trabajé en extensión universitaria en la Gabriel René Moreno, que me vinculó mucho a la extensión cultural y obviamente a la gestión cultural. Entonces fui descubriendo una nueva vocación, que era la gestión cultural, más que el periodismo, que como ya dije era un poco difícil ejercerlo bien en ese entonces. Algo que me estoy olvidando es que yo en Tucumán trabajé como periodista en el canal 10 de la Universidad también de San Miguel de Tucumán. De ahí tu experiencia. Sí, y ahí adquirí la experiencia, por eso es que pude desempeñarme acá. Entonces ya vinculada con la Casa de la Cultura, yo y despedida de la universidad, me fui a trabajar a la Casa de la Cultura y ahí conocí un mundo maravilloso. ¿Quién estaba de director? Marcelo Araúz era. Marcelo había trabajado conmigo en la universidad primero, entonces yo ya lo conocía y por eso él me llamó. Pero bueno, trabajar con él fue todo un privilegio. Aprendí muchísimo de una persona que ha dedicado su vida entera al trabajo social, al apoyar el desarrollo, no solo social, sino económico y obviamente cultural. Y la Casa de la Cultura se inauguró, aunque se creó en 1968, recién 10 años después, inaugura sus instalaciones. Así es. O sea que en 1978 estaba empezando a trabajar. O sea que a nosotros también nos tocó ese comienzo de lo que fue la Casa de la Cultura y aunque no había, las instalaciones eran lindísimas, pero no habían herramientas para realizar el trabajo, no estaba bien equipado el teatro, no, las salas pues no tenían ningún equipamiento técnico, pero nos las arreglábamos y empezamos a hacer una serie de actividades maravillosas, montones de conciertos, de obras de teatro, de conferencias, de inauguraciones de obras de arte, de exposiciones en las galerías de arte de la Casa de la Cultura, y se fue moviendo la actividad cultural. De ahí yo creo que por eso la llaman la época de oro. Fue realmente... Porque hicieron tanto y con tan poco. Sí, así es. Más o menos, eso es según entiendo. Habían pocos artistas, muy pocos artistas en todos los rubros en Santa Cruz. Un poco había que descubrirlos a aquellos que no eran tan conocidos, pero los que sí eran conocidos y habían venido trabajando décadas con una precariedad absoluta, porque las exposiciones se hacían en los restaurantes, los conciertos se hacían en casas de familia, las obras de teatro se hacían en colegios, entonces no había para nada las condiciones de poder ofrecer un buen espectáculo. Sigamos en años. Antes del 78, o sea, el 60, 70, la precariedad era absoluta. No había otra institución cultural y no había dónde realmente realizar estas actividades. Entonces, a partir del 78, cuando ya la Casa de la Cultura está consolidada como infraestructura. Así es. ¿no? Entonces ya estamos hablando a partir de aquí de los 80 que comienzan las actividades. Así es. Y los servicios culturales, ¿no? Entonces... Decir servicio me interesa. ¿Qué tipo de servicio es este? El mismo hecho de poder
poder realizar una exposición, Ya. una O conferencia. sea, prestarle son servicio servicios a los artistas. a los artistas y a los intelectuales, ¿no? Además de organizar actividades. Además de organizar. Ya. En aquel entonces la Casa de la Cultura organizaba muchas actividades propias, ¿ya? Y prestaba las instalaciones o iba con un porcentaje, porque no era, en aquel entonces, no era municipal. Era una Casa de la Cultura híbrida. En ese momento, en toda América Latina, se gestó un modelo de casa de culturas mixtas, donde Perdón, intervenía. entonces esto lo que estaba sucediendo a nivel, por decir, Latinoamérica. De Latinoamérica, de los principales países. O sea, Y- pocos sí. países entonces o estados tenían su, como decir, su casa institucionalizada, como decir, una casa de la Públicas. cultura pública, Sí. o un ministerio. Argentina y Brasil y Chile, por supuesto, eran los países más fuertes. Bien. Pero en aquellos países como Bolivia, donde había una precariedad de fondos públicos y de instituciones públicas, se gestaron estas casas de las culturas mixtas. Y el ejemplo era la de Quito, Ecuador. Todo el mundo hablaba de la Casa de la Cultura de Quito y copiaba el modelo, ¿no? ¿Qué tenía? Era lo ¿Cuál que era su nosotros después pudimos hacer, ¿no? Donde se le permitía al artista realizar sus actividades con un pequeño porcentaje que dejaba o de las entradas o de la venta de los cuadros, y las Casas de la Cultura tenían un directorio conformado por intelectuales o por gente destacada de la comunidad, por los mismos artistas, donde se decidían las políticas de la institución, ¿no? Y se conseguía fondos tanto del sector público. La municipalidad sí aportaba en fondo, además de haber otorgado la infraestructura, porque era la alcaldía antiguamente, donde está la Casa de la Cultura, era antes de mudarse a la central. Antes de mudarse, de comprar la esquina donde entonces está. Ese espacio lo cedió para que sea. Lo cedió y lo transformó, o sea, ellos hicieron la restauración. Fue un alcalde que creó la Casa de la Cultura, el alcalde Mayor Castro Villazón, ¿no? En el 68. En el 68. Él conformó el directorio. En ese directorio estaban grandes personalidades, estaba Hernando Sanabria, Noel Kempf, Gunther Holzmann, Lorgio Vaca, Mario Rivera. Bueno, eran 11 miembros, ¿no? Entonces, ellos hicieron todo el trabajo previo a la inauguración, ¿no? Conformaron estatutos, le dieron la forma a la Casa de la Cultura y ya empezaron a mover un poco la actividad cultural, pero obviamente no había las condiciones. Ya cuando la Casa de la Cultura se inaugura, se llama a elecciones del nuevo directorio, que fue el 78, que es donde yo también entré. Como miembro del directorio, comité que se llamaron Comité Impulsor de la Casa de la Cultura, ellos renunciaron todos, se retiraron y entró un nuevo equipo que fue el que ya inició el trabajo, ¿no? Entonces, era un modelo que funcionaba en ese momento. Si bien el dinero que daba la alcaldía no alcanzaba, por supuesto, más que para algunos sueldos y para el mantenimiento de servicios, luz, agua, teléfono de la Casa de la Cultura, en fin, alguna reparación, pero para actividades no había nada. Entonces ese dinero nosotros lo salíamos a buscar entre la empresa privada. Y el 81 fue la primera campaña de búsqueda de fondos que se hizo. Y fue tan exitosa, al mismo tiempo que buscábamos fondos, buscábamos socios para la Casa de la Cultura, ¿no? Que daban una pequeña suma y con eso se convertían en socios, pero esa suma la repetían cada año. Fue un modelo espectacular,
nuestro pueblo siempre ha sido generoso, entonces lográbamos conseguir fondos, bastante fondos, para realizar estas actividades. Y estaba todo se necesitaba desarrollar todas las áreas del arte. Aquí no habían escuelas de formación. El Instituto de Bellas Artes se había creado apenas unos años antes, en 1976 estaba arrancando. El anterior Instituto Bellas Artes se había cerrado en 1971, que fue donde se formaron nuestros grandes artistas, pero del 71 en adelante no había realmente una escuela de arte. No había una escuela de ballet, no había un conservatorio de música, nada, absolutamente. No había obviamente una escuela de teatro. Entonces, nosotros nos planteamos la necesidad de suplir estas carencias con cursos, al menos cursos temporales, periódicos, para poder ir formando un poco a estos artistas. Y así se hizo. Era uno de los rubros más importantes de la Casa de la Cultura, los cursos de formación y las conferencias que indudablemente aportan mucho a la educación. Qué interesante, Sí. mira vos, y eso se ha perdido. Eso se ha perdido bastante. Sí. Luego la Alianza Francesa retomó un poco la idea y también hizo cursos de un ciclo de conferencias. El CBA, que sí existía, también eran unas referencias. En fin, todos trataban de ayudar de la mejor forma posible, porque aquí hacía falta todo. Cuando Bellas Artes, el Instituto de Bellas Artes en el 76 quiso empezar a dar clases de violín, se dio cuenta que no teníamos un profesor de violín en Santa Cruz. Y entonces importó un profesor jubilado de la Argentina, don Daniel Perego, que era un hombre ya mayor, pero un excelente profesor, que fue el que formó a toda la camada de violinistas que hoy en día han sido pilar en el desarrollo musical de Santa Cruz. Estoy hablando de Rubén Darío, de Arturo Molina, de Damián Vaca, de Magalí Pinto, de un sinfín de personas que luego ellos han ido enseñando en las escuelas de las provincias, en las escuelas de música que hay actualmente acá. Y hoy día ya tenemos muchísimos profesores propios, pero a partir de una persona que lograron traer de la Argentina, para que veas la carencia que había en ese momento en Santa Cruz de todo. Habían sí profesoras de piano, estaba Ana María Beis, estaba Ita McKenney, habían varias profesoras de piano que enseñaban en sus casas, pero no era suficiente, ¿no? ¿Y la respuesta del público, Silly, en aquella época? Bueno. ¿Cómo era la respuesta? Me has dicho que las empresas, como siempre, generosas, Sí. aportando. Y eso, gracias a Dios digo, hasta ahora. Tenemos una población que subsiste, y eso es en todo sentido, porque hasta entre los hogares conozco muchísimos grupos de mujeres, de comparsa, fraternidades, que mantienen, por decir, muchos lugares sobre todo relacionado a los niños. Entonces, y también a la hora de hacer una actividad cultural, también las empresas están presentes. Eso es algo que yo creo que va a continuar y tenemos que seguir fomentando eso como dicen antes, de los abuelos, de los padres, y tiene que seguir continuando porque esa es una característica del cruceño, la generosidad. Eso es algo y el trabajo voluntario. Y el trabajo voluntario. Algo Silly, increíble. Por si acaso le digo a Cecilia Silly. Sí. Pero un placer, queridos amigos, estoy conversando por si acaso con Cecilia Kenning Moreno. Ella ha sido, bueno, gestora cultural, como decimos, la más grande del siglo XX y que continúa además dando buenos ejemplos, compartiendo, y ahora nos está contando una historia, porque de eso se trata, queridos amigos. Tenemos que contar las historias maravillosas que tienen hasta de repente por ahí, si no en la familia, el vecino, pero que causan admiración, y es lo que tenemos que fomentar, porque así es como salimos adelante y lo vamos a lograr
de esta manera. Así que sigamos con Silly, estábamos conversando de... Bueno, nosotros no nos tenemos que inventar obviamente la cultura no se inventa. Así es. La cultura existe en una comunidad, es Sí. el reflejo de una comunidad. Así es. El papel que nos toca a nosotros es potenciarla, darle las condiciones apropiadas, las oportunidades para que ésta se desarrolle y se difunda. Y eso fue lo que hicimos, claro, investigábamos cuáles eran las áreas más débiles o cuáles eran las posibilidades que teníamos con las condiciones que habían para poder fomentar esa difusión y ese crecimiento de nuestra Sigamos cultura. con los años 80 para ahí, porque Sí. nos falta todavía un largo recorrido. Pero creo Vamos, que esa ya. época es una de las épocas más importantes. Sí, Entonces, la Casa de la Cultura era realmente el palacio, el hogar de Qué hermoso. tanto artista, y no solamente cruceño, de todo el oriente boliviano, del Beni, y obviamente para nosotros La Paz era nuestro hermano mayor. Envidiábamos la cantidad de escuelas, de museos, de artistas que tenía y de oportunidades, porque todas las becas se quedaban en La Paz, en fin. Mirábamos siempre hacia La Paz que hacían ellos y nos dolía que siempre se decía mucho. que Santa Cruz era un árbol muy frondoso pero que no daba frutos. Así es. Entonces decidimos realmente romper con esa frasecita que nos martilleaba a todos, ¿no? Sí. Y vimos que el momento que se les dio oportunidad a nuestra gente, no solamente a nuestra gente, a toda la gente que se vino del resto del país, Así es. floreció a unos niveles que era imposible ya pararlo, digamos. Así es. Sin límite. Sin Sin límite. límite. Así es. Solamente estamos esperando la oportunidad. Así es. Entonces, Ujú. ese era el camino de la Casa de la Cultura, el brindar servicios y oportunidades. Y eso fue lo que hicimos toda la gente maravillosa en cantidad que se ofrecía a trabajar de forma voluntaria. Público, no había tanto público. Tuvimos que construir ese público, porque Así el es. público se construye. Así es. ¿Ya? Para que consuma cultura. Lo Si has seguimos crecido haciendo. sin tocar un libro, sin ir a un museo, Así sin es. escuchar un concierto, por supuesto que no te va a llamar la atención. Así es. Tenés Totalmente. que darle esa oportunidad de conocer y mejor si es desde pequeño. Así es. Entonces, a partir de ahí la gente crece deseando consumir cultura. Así es, totalmente de acuerdo, Silvia. Yo creo que eso no tenemos que olvidarnos nunca. Eso no podemos parar, es algo que lo tenemos que tener aquí, de sobre todo tantas disciplinas artísticas que tenemos aquí en Santa Cruz, los niños, como por decir, el hábito de la lectura, por decir, Claro. es desde pequeño. Mencionaste museo y quiero ir a esa partecita del Museo de Arte Contemporáneo. Sí. ¿Cómo fue? Esa es una historia maravillosa. De las otras, vos vas a seguir solamente que de las que me acuerdo por ahí y te voy a... Bueno, Marcelo estuvo 11 años en la Casa de la Cultura Ya. de director y Aida McKenney de presidenta. Ya, ¿No? Ellos hicieron realmente un gran trabajo, tuvieron una visión importantísima. Yo estuve acompañándolos hasta el año 82 y luego me retiré de la Casa de la Cultura. Por razones personales, ningún problema, sí, digamos, ¿no? Estaba teniendo mis hijos, entonces era una época un poco difícil. Pero la visión de abrir la Casa de la Cultura hacia la periferia, hacia los barrios, sí. ¿no? Crear los centros culturales de barrio, el crear infraestructura, no solamente que sea la Casa de la Cultura, sino mucha otra infraestructura, las bibliotecas, ¿ya? Que permita a la gente poder acceder a estas actividades más cercano a su barrio, más cercano a su casa. Entonces fue maravilloso. Cuando Marcelo se iba a retirar el año 90, Ya. él me habló y me dijo, quisiera que te postules
para ser directora de la Casa de la Cultura. Y entonces ahí yo sí acepté y volví a la Casa de la Cultura ya como directora. Y evidentemente él ya tenía avanzadas las gestiones para poder tener un museo de arte contemporáneo. Estaba de ministro de Educación, no existía antes ni ministerio ni viceministerio de Cultura. Todo dependía del Ministerio de Educación. Era Mariano Baptista, un hombre de la educación, del ámbito de la educación, un intelectual de talla. Él decidió donarnos una escuela de las antiguas aquí en la ciudad de Santa Cruz para que pudiéramos hacer el Museo de Arte. Costó muchísimo, fueron largas gestiones porque las escuelas eran escasas en Santa Cruz también, ya, aunque se caían de viejas, pero eran muy pocas. Entonces existía en ese momento el Fondo de Inversión Social a nivel nacional del gobierno y nos acercamos al FIS y ellos nos autorizaron a que presentáramos un proyecto para la creación de una escuela en otra área que no sea el centro, donde estaba la mayor cantidad de la población y muy grande, para que pudiéramos trasladar la escuela que nos iban a donar a esa nueva escuela. Así que fueron años de hacer proyectos, de hacer solicitudes, los maestros y directores que no querían mudarse, los padres de familia tampoco. Bueno, finalmente, sorteando una serie de contratiempos, logramos inaugurar esa escuela, que es una escuela que está en el tercer anillo externo de la Virgen de Cotoca, escuela para 1.200 estudiantes, el de aquí era apenas para 300 y poco. Y finalmente se trasladaron, nos hicieron huelga para no trasladarse, nos bloquearon la calle. Bueno, fueron épocas un poco intensas. Finalmente se desocupó la escuela y pudimos hacer el museo. Nos hizo la restauración de la escuela Cordecruz. Cordecruz, un gran arquitecto que ya murió, que tenía la visión del rescate de las casonas y las formas de construcción antiguas de Santa Cruz, así que la restauración fue realmente muy, muy buena. ¿Te acuerdas su nombre? Estoy tratando de acordarme, me acuerdo de su apodo, Chapapa Ruiz, pero no me recuerdo el nombre, pero sí, todo el mundo lo conoció por Chapapa Ruiz, ¿no? Él también restauró el Museo de Historia de la Casa de los Gutiérrez, de la calle... Ingavi, Junín. También él hizo la restauración y tiene varias iglesias que son muy atractivas en la Chiquitania, y aquí una que se llama San Juan, que está cerca de Palmasola. Fue un extraordinario. También él restauró la iglesia La Pompeya. Sí, tiene cosas muy interesantes, era un gran arquitecto. Y finalmente pudimos inaugurar el Museo de Arte. Por supuesto, fue un a mí me parece, súper acontecimiento. Tenía que mencionarlo porque a mí me parece una hazaña es lo que quisiéramos nosotros, tener más museos. Entonces, ¿cómo arrancar? Yo te escuchaba cómo arrancamos y por todas. Sí, es cuestión de arrancar y de gestionar. Sí. La verdad que yo creo que es ponerse a buscar un lugar y debe preguntar a quién le pertenece, si es al Estado por ahí pedírselo, y luego buscar financiamiento, y sigue, Pero igual fue con la biblioteca. Claro. Santa Cruz no tenía una biblioteca, la única biblioteca que había en Santa Cruz era la de la Universidad Gabriel René Moreno, que obviamente era más científica que una biblioteca popular. Entonces, Marcelo Araúz tuvo la brillante idea de crear una biblioteca en base a una pequeñísima donación de libros que hizo la Embajada Argentina y que estaba gestionada por las damas argentinas, y que tenían problemas de dónde ubicarla, de pagar alquiler, etcétera, etcétera. Entonces Marcelo les ofreció su casa.
y decidió que iba a hacer la Que iba a biblioteca construir. pública. Y entonces funcionó la biblioteca pública 8 años en la casa de Marcelo. Él arregló la casa. Hoy día está donde era la biblioteca, está la Creperie, el restaurante La Creperie, que es de su familia. Y allí funcionó. Y una vez arrancó la biblioteca, pues ya se fue buscando Con proyectos. fondos de libros y todo, y se tuvo una cantidad suficiente como para eh, justificar abrir esa biblioteca todos los días con gente, y capacitó a los bibliotecarios Hasta que se construyó. hasta que se construyó. La Y que la tenemos, construcción sí. fue también otro gran problema, porque nosotros habíamos conseguido en la Casa de la Cultura la donación del terreno en la Plaza del Estudiante. Esa plaza era de Cordecruz, pertenecía a Cordecruz, y nos los donaron. Obviamente no la totalidad de la plaza, pero sí el suficiente para construir la biblioteca. Pero en el alcalde de entonces, que era don Percy Fernández, se oponía a que sea la biblioteca en esa plaza. Decía que no, que eso era plaza, pese a que no le pertenecía al municipio la plaza. Entonces nos quería canjear por otro terreno que no era tampoco del municipio, era del Estado, donde estaba la Corte Electoral, que fue quemada, ahí en la calle Andrés Ibáñez. Había que hacer una gestión en el Congreso para que ese terreno pasara al municipio, que el municipio no los viera. Era demasiado largo y complicado el tema. Entonces nosotros nos empeñamos en que sea la biblioteca en la Plaza del Estudiante. No las reprogramó, no las dilató. Bueno, sí, fueron años. Fueron años de años. El proyecto estaba hecho, se había hecho un concurso para el proyecto que ganaron los arquitectos Fernández de Córdoba. O sea que era cuestión de arrancar. Yo fui a buscar el dinero a la Embajada de España y conseguiste fondos. Conseguí, pero con una condición. El embajador de entonces me dijo, yo pongo la mitad de lo que cuesta la biblioteca, pero la otra mitad la tiene que poner alguna institución cruceña o boliviana. Y conseguimos que Cordecruz pusiera la otra mitad. Entonces arrancamos con la biblioteca. Cuando estaba más o menos en un 80% la construcción, Cordecruz dejó de dar, por lo consiguiente la Embajada de España también dejó de dar. Y quedó la biblioteca varios años sin terminarse porque no había los fondos. Hasta que en su primera gestión Johnny Fernández la terminó. Sí, bueno. Él fue el que concluyó la obra. Que fue en 1987. Y la inauguró. Mientras tanto, la biblioteca, yo la había trasladado de la casa de Marcelo para devolverle su casa a Marcelo, que ya habíamos abusado muchísimo, al Museo de Arte en la Sucre. Y allá funcionó la biblioteca también unos largos años, hasta que estuvo construida y ya se trasladó allá. Yo te escucho, Silly, y son realmente peripecias. Me hace acuerdo hasta, ¿cómo se llama en la Biblia? Cuando José, o cuál, tuvo que trajinar, ¿o quién era? Para llevar a su pueblo a través del Mar Muerto. ¿No? Moisés. A través del Mar Muerto y de todo. Por el Mar Muerto, y con qué paciencia, y fueron ¿cuántos? Creo que 40 años, o no sé. 40 años que sí. Fue, y entonces esto es increíble, ¿saben? Y qué bueno que lo sepamos. Qué bueno que lo sepamos de todo lo costoso que es, pero al final las personas que están empeñosas, que saben que tienen una gran responsabilidad con la ciudad. Por eso yo creo que no hay nada que no se pueda hacer. Simplemente que tiene que estar alguien, para mí es eso clave, alguien a la cabeza, que empeñoso, que insista, pero que trabaje más que bla bla, como entiendo que hay existe muchísimo, yo quiero, ya, y siempre, ¿y vos qué estás haciendo por tu ciudad? ¿Y vos qué estás haciendo por tu ciudad? Cuando escucho historias como esta, estamos con Cecilia Kenning de Moreno,
la más grande gestora cultural que hemos tenido en el siglo XX, mujer, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. De lo que ha hecho, viene de una familia de gente trabajadora, gente entregada, que ha hecho mucho sobre todo por el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Y felizmente casada, estuvo con mi hermano, y que de nuevo es mi cuñada, de nuevo lo vuelvo a mencionar, y tiene 3 hermosos niños, 5 nietos, casi ya me vas a alcanzar. 44 años casada. 44 años casada, así que todo, pero qué trabajo, y esto es nada de la cantidad. ¿Cómo se logran? Esto, lo de la biblioteca, sí, alguna vez había escuchado, pero todo el trajín, todo lo que se tiene que sufrir por algo que es para la ciudad, ni siquiera es para tu, ¿qué te puedo decir? Para tu, algo personal, como va a ser para mí, que se llama para mi acera, no, para la ciudad. ¿Y cómo pueden haber tantas trabas cuando es algo para la ciudad? Pero bueno, y ahí está, me alegra que hayamos llegado a eso que ha dicho, que finalmente ¿cómo se llama? En el momento de cuando el alcalde Johnny Fernández fue alcalde en aquella época, que él tuvo la voluntad política, porque es así, voluntad política. Y la visión que se termine, que se realice, y él la inauguró. Sí. Exactamente. Entonces, las cosas buenas hay que siempre contarlas y recordarlas. Los centros culturales, Sarita, también es muy importante que se hubieran hecho, con la precariedad que tenían, por supuesto, pero que funcionaban de maravilla, porque en ese momento de expansión de la ciudad, de un crecimiento súper acelerado, donde la alcaldía tenía poco poder sobre los barrios que iban creciendo desordenadamente, los centros culturales de barrio, aparte de darle vida cultural a esos lugares, rescataron los terrenos, porque todos los terrenos eran de la municipalidad, pero ya sabemos que existen muchísimos terrenos que eran de la municipalidad, que los vecinos se apropiaron de ellos, áreas verdes, áreas para iglesias, áreas para hospitales, se apropiaron. Así es. Y hoy en día ya no se los puede rescatar, pero esos centros culturales vinieron a resguardar esos espacios para la ciudad. Y nosotros después seguimos construyendo más centros culturales. Inclusive nos salimos del municipio de Santa Cruz y nos fuimos por la carretera a La Guardia. Hicimos en La Guardia una biblioteca en la municipalidad de La Guardia. Hicimos en el Carmen, una comunidad que se llama el Carmen, y llegamos hasta Jorochito, que es el kilómetro 60. Apoyados por una organización holandesa que es Plan Internacional, ¿ya? Porque queríamos sembrar el departamento de biblioteca. Inauguramos también. ¿Me podés decir años también? Años también. Hasta que yo salí, que fue el 94. Hasta el 94. Hasta el 94. ¿No? Desde Marcelo hasta mi gestión. ¿Ya? Y en esa época fue que se hicieron esos centros culturales. Logramos inaugurar en San Ignacio. Vas a disculpar que yo te tenga que mencionar la parte política, pero es que tenemos que saberlo. Entonces fue en la época de Johnny Fernández también. Yo me retiré justamente cuando Percy Fernández asumió la alcaldía, que creo que fue el 93. Sí, 93, 94. Sí. Entonces quiere decir que esos años antes, donde se iban creando estos centros culturales que vos decís, desde la biblioteca, todo fue en la gestión del alcalde actual, Johnny Fernández. Y eso, ¿saben qué? Me alegra mucho de estar aquí y de mencionarlo y de estar presente de las cosas maravillosas que ha hecho y que no podemos olvidarnos. Entonces, y estamos en ese proceso de construcción. Sí, Silly, yo me retiré en el 94 de la Casa de la Cultura. ¿Sabes, Silly? Nos vamos a quedar un poquito más de tiempo, porque total, no tenemos por qué irnos, porque me interesa, miren, se nos ha comido el tiempo. Hace 1 hora que estamos conversando, ya estamos, Silvia, 1 hora, y no hemos llegado ni a la mitad de lo que tenía que contarme, pero algo no va a ser la última vez, porque yo creo que con este es el comienzo y de aquí vamos a seguir. Pero después tenés esa parte de ay, Silly, Dios mío. O no sé si dejarlo. ¿Qué dicen, chicos? ¿Lo dejamos para otra? No.
lo vamos a dejar. ¿Saben qué? Porque viene lo de la creación del ¿cómo se llama? Del Festival Internacional de Música Renacentista, Barroca y Maricana. 94. Bueno, 24, que por si acaso, las historias que me contaba, es que aquí yo tengo ya que aportar, que sí me contaba cómo se empezó, le estoy hablando hace 25, 30 años, ¿no? Todo lo que tenían que hacer para llegar hasta chiquito es de novela. Y todo eso que ella me contó, quiero que sepan que fue mi fuente de inspiración para que yo escriba la saga de Benjamín. Les juro que así fue porque tenía, cuando empecé a escribir, lo único que hice fue escribir todo lo que ella me había contado, que ya yo lo puse en los personajes y las misiones de chiquito y toda esa mística y las partituras musicales y el bueno y el malo. Bueno, entonces lo vamos a dejar porque es muy importante que ella nos cuente cómo es. Y otra cosa también que vamos a escuchar, el próximo podcast es con Marcelo Araúz, que lo tenemos programado. Entonces vamos a programar después con una siguiente, con Cecilia, para que nos cuente todo esto, porque ustedes tienen que saber cómo se hace, cómo se construye una ciudad, cómo se construye aquí en Santa Cruz. No sé si en cualquier lado, porque aquí es la gente la que siempre puso no solamente su empeño, sino también su plata. Mi hermano le decía y le sacaba cuenta, ¿te acuerdas? Le sacaba cuenta de lo que ella invertía en todo lo que hacía. Entonces, bueno, querida Silly, una despedida. Primeramente, un fuerte aplauso, queridos chicos, para semejante mujer sanga. Ajá. Yo quiero decirte, Sarita, que he aprendido con este trabajo que de todo lo malo, de todos los escollos que te ponen, de todas las zancadillas que te ponen, sí, sale algo bueno. Sí, eso es. Porque te da más fuerza. Así es, no es más que te digan no o te hagan para zancadillas. Que vos empieces a buscar la forma de llevarlo de otra forma. Así es. Y se han logrado cosas increíbles. Esto es un pequeñísimo resumen de todo lo que se logró en esos años de la Casa de la Cultura. Así es, gracias. Montones de proyectos, bueno, gente maravillosa que nos visitaba, que se presentaba. Sí, yo sé. Es para 2 o 3, ni siquiera con la otra vamos a terminar, vamos a tener una tercera. Y con Marcelo, bueno, con Marcelo yo creo que te vas a tener que hacer 5. Vas a hacer 5, ¿no? Porque Marcelo tiene etapas también muy hermosas en su vida. Interminables, pero algún rato, después de escuchar a los dos, podemos hacer una a los dos. Eso va a ser interesante, sí. A Marcelo y aquí a Silly, y los vamos a escuchar, pero entre los dos chiparse. Mi vida está ligada completamente a Marcelo y él ha sido mi gran maestro. Así es, para todos, ¿no? Para todos. Le tengo un aprecio infinito. Sí. Qué bien, querida Silly. Oye, un placer, la verdad. Gracias, un placer. Lo estábamos esperando este momento. Queridos amigos, nos despedimos entonces de Cecilia Kenny de Moreno. Hasta la próxima. Esto no se acaba. De Moreno no, de Mancilla. Cecilia Kenny Moreno de Mancilla, mi cuñada. Y con mucho amor y orgullo. Y bueno, así que abrazos a todos. Los queremos un montón. Me ha encantado esta entrevista. Así que hasta la próxima. Chau, chau.